Solo resumiendo para entrar a otro estudio. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Ya vimos nosotros de dónde surge la palabra verdad presente en la mañana. Y aprovechamos un poquito, en realidad no es algo tan exhaustivo para pensar, sino que ya vimos que en cada época, vimos en la historia que en cada época cuál era la verdad presente para cada profeta. Y nada más quiero recalcar. Segunda de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 12. Y aquí surge esta frase, de la cual los pioneros sacan el nombre de la publicación, la verdad presente. Pero hoy este término se ha estado malinterpretando. Segunda de Pedro 1, 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro vuelve a decir: no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque ya las sepan, y estéis confirmados en la verdad presente. Recuerden que este texto, como vimos en la mañana, Pedro lo aplica para lo que estaba diciendo en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. En su tiempo, ¿qué era la verdad presente? Y ya vimos que en el caso, por ejemplo, de Noé, ¿cuál era su verdad presente? Para el caso de Noé, en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de Jeremías, en el caso de Daniel, en el caso de Daniel, en el caso de Juan. Ya lo vimos en la mañana un poquito, avanzamos un poquito sobre eso. Entonces, no es otra cosa que tiene, algunas personas interpretan como que es un asunto profético. No, hermano, la verdad, en cada momento tiene su propósito, y no simplemente es cuestión profética, sino también bíblica. Hoy nosotros tenemos un vasto estudio de la palabra de Dios, y no solamente es profético, sino un poco más allá. Pero vamos a ver un poquito en el versículo, nada más en el versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Alguna versión de ustedes? Bueno, no creo. La palabra visión corta es diferente de alguna versión de ustedes en su Biblia. ¿No? La palabra visión corta en griego es miopía. Es miopía. Dice aquí, algunos tienen miopía. Dice, la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando alguien tiene miopía, ¿cuál es el problema? No alcanza a ver bien de qué. ¿De lejos o de cerca? Tiene que acercarse, ¿no? Dice, algunos tienen este problema, que tienen la vista muy corta, son ciegos, porque no sé si se han dado cuenta, cuando alguien está lento, está así, siempre está así, ¿no? Y está así como que, pues tiene que acercarse mucho para ver. En la historia de la palabra de Dios, se menciona que nosotros debemos estar siempre recordando, y a veces cuando tenemos miopía, siempre estar buscando, estar cerca. Y vimos hoy en la mañana, que sí fue bastante extenso el tema, ¿en qué sentido, no? ¿En qué sentido debemos estar cerca? Leyendo la Biblia, Espíritu de Profecía. Vamos a avanzar ahorita en otra parte que es muy importante también. Vamos a buscar, como en la mañana, muchos textos, así es que el que los escriba vamos a ir avanzando porque tenemos que avanzar, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver algunas características. En la mañana vimos que la iglesia era un cuerpo y que el Señor menciona que los profetas, ¿qué parte del cuerpo es? Los ojos. Y vimos nosotros, en el caso de Isaías 29:10, que cubrir los ojos al profeta, o no escuchar, no leer, significa que estemos en un rumbo, igual que Proverbios, fuera de rumbo, ¿ok? Vamos a buscar el libro de Ezequiel ahora. Ezequiel. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, dice la palabra de Dios, en el capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Ahora vamos a ver algunas características en Ezequiel capítulo 33 de los profetas, y esto es importante que nosotros lo sepamos. Ezequiel 33, 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Número 1, el profeta siempre habla por Dios. La Biblia dice aquí: te he puesto por atalaya, y oirás la palabra, y abrirás tu boca. Oirás la palabra de mi boca, y amonestarás. ¿Se acuerdan como el caso de Moisés, verdad? Con Aarón, que la Biblia dice que Moisés no es que era tartamudo. La traducción no es que era tartamudo, ¿no, verdad? El Espíritu de Profecía nos dice a nosotros cuál es el problema de Moisés. No era tartamudo, eso está claro. Aunque algunas versiones o personas digan que era tartamudo, no era tartamudo. Por eso es que el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender la Biblia. ¿Cuál es el problema de Moisés? ¿Qué? No era tartamudo, hermano, parece como
Moisés no era tartamudo. No era tartamudo. La hermana Juárez dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes creían que era tartamudo? Entonces, ¿cuál es el problema de Moisés? Recuerden que no es en la mañana. Escrito profecía está escrito para nosotros llevarnos a la Biblia y entenderla. Bueno, el problema de Moisés, dice la hermana Juárez, es que durante 40 años dejó de hablar el egipcio y se había olvidado él de muchas cuestiones, ¿no? Cuando alguien habla inglés y lo deja de hablar, empieza así como que... Bueno, entonces necesitaba de Aarón, que vivía allí, para poder hablar. Entonces la hermana Juárez nos ilustra. Entonces Moisés, Dios le decía, Moisés le hablaba a Aarón y Aarón era el profeta, hablaba. Lo mismo pasa con los profetas. Entonces el profeta habla por Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4. Los profetas también, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuando Dios habla de un profeta, ¿se recuerdan ustedes dónde vimos? La pregunta es, ¿Moisés era profeta? Sí. ¿Dónde dice? A ver si se acuerdan. Lo vimos en la mañana. ¿Moisés era profeta? ¿Dónde dice? No, porque en Génesis no existía Moisés. No, lo dice Oseas. Oseas capítulo 12. Dice que Moisés era profeta. Ok, entonces Dios le llama al profeta Moisés. Y dice Deuteronomio 4.2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es decir, ellos no pueden poner o quitar palabras. No pueden. Y saben que eso es muy difícil. Muy difícil. Porque si Dios quiere decir algo, el profeta no puede cambiarlo. Tiene que decir tal cual. Tal cual. Siguiente, Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. ¿Qué más hace un profeta? Hechos capítulo 3. Vean todas esas características que vamos a llegar con la mano en página. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3, 21. Dice la Biblia: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dios siempre ha hablado a sus profetas desde tiempo antiguo. Recuerden que en la mañana lo vimos. ¿Cuál fue el primer profeta en la Biblia? Enoc fue el primer profeta. Entonces, la Biblia dice que ha hablado desde tiempo antiguo. Desde tiempos antiguos ha hablado. Siempre el Señor ha hablado por sus profetas. La pregunta es, ¿lo hará en nuestros días? Sí lo hará. Vamos a otra característica. Judas. Ya vimos, no, ya no vamos a Judas. Judas 1.14 dice que el primer profeta fue Enoc. Vamos a Números ahora. Números capítulo 12. Vamos a ver ahora las características del profeta. Números capítulo 12, versículo 6. Dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces la Biblia dice que la forma en la que se comunica Dios con los profetas es a través de ¿qué? Visiones y sueños. Visiones y sueños. Vamos a Números ahí mismo, en el capítulo 24. Hay otra situación que pasa con el profeta. Números capítulo 24, versículo 4. Números 24, 4 dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos ¿qué? La Biblia dice que el profeta pareciera que estuviera en otro lugar, con los ojos abiertos. Miren lo que dice el versículo 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. La misma situación. Los profetas también pueden recibir visiones como en otras circunstancias, pero con los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Vamos a buscar ahora Daniel, por favor, capítulo 9. El libro de Daniel. ¿Qué más aparece con los profetas? Daniel capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La Biblia dice aquí que regularmente cuando Dios le habla a un profeta, también lo hace por medio de ¿quién? De un ángel. Ustedes se han dado cuenta que la hermana Juan siempre fue visitada por un ángel. Ella escribe. Ella también recibió visiones con los ojos abiertos. Todas estas características tienen que cumplirse también en su ministerio, una prueba del profeta. Pero
La Biblia dice que ella siempre le habla a un ángel. Un ángel. Gabriel, ¿quién era, por cierto? Sí, era un ángel, pero ¿quién era? ¿Cómo? ¿Jesús? ¿Quién era? A ver, ¿quién anunció a María que iban a ser el Mesías? Gabriel. Entonces, Gabriel, si es Jesús, ¿anunciaría su nacimiento? No es Jesús. ¿Quién es Gabriel? El que quedó en lugar de Luzbel. La Biblia menciona ahí que fue Gabriel. Ahí mismo en Daniel, capítulo 10, por favor, versículo 8. ¿Qué otra cosa pasa? Dice, Daniel 10:8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La Biblia dice que cuando un profeta también recibe visiones, ¿qué pasa? Bien, que no es el único caso. No es el único caso. También en cuestiones de manifestaciones del enemigo, cuando sale, eso pasa también. Eso pasa también. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Se cayó. Estaba como en un sueño. ¿Qué quiere decir que como en un sueño? A ver, está Daniel, escucha el sonido, se cae boca abajo como si tuviera un sueño. ¿Eso qué es? No. Eso es un desmayo. Es un desmayo. Llega un momento en que Daniel recibe la visión, dice que sus fuerzas flaquean. ¿Qué pasa cuando alguien quiere desmayarse? Empieza a verlo así como que estrellitas. Daniel, en ese sentido, el profeta. Vamos a buscar, por favor, Daniel 10:17 ahora. ¿Qué más? Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó, ¿qué? Aliento. Ahora, fíjense bien, cuando Daniel dice, y no me quedó aliento, ¿alguna versión de ustedes dice diferente? ¿Qué pasa cuando no queda aliento? No respira. La Biblia dice que Daniel no respiraba. ¿Se acuerdan de ese caso de la hermana Juárez semejante? Sí. Cuando ella le pone en el espejo, no respiraba. No tenía aliento Daniel. Interesante. Vamos a ver. Pastor, aquí en mi versión dice, ¿cómo va a poder hablar contigo este siervo tuyo si estoy completamente sin fuerzas y hasta me falta el aliento? Sí, es lo mismo. La situación de no, el hecho de no respirar. Pero miren cómo dice el versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Entonces, no solamente la debilidad del profeta, sino que también el ángel viene y lo toca. ¿Qué pasa? Le dio la oportunidad de volver a... ¿Ustedes se acuerdan de un caso de espíritu y profecía? La hermana Juárez así. Lo hizo varias veces. Donde el ángel llega y la anima, le dice ella, especialmente en un sueño. ¿Se acuerdan cuando ella tuvo una visión? Cuando dice que ella que estaba, de hecho hay un canto de eso, cuando ella está allá y ve una mesa grande y que le dice el ángel que no quiere regresar, ¿se acuerdan? Y el ángel dice, no, tienes que regresarte, ¿no? Y el Señor, no, todavía tienes que hacer algo allá. Ahí es donde el ángel... Y ella recobra otra vez el Señor. Vamos a leer la Biblia. Daniel 8:27. ¿Qué más pasa aquí? Daniel 8:27. Dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Muchas veces el profeta cuando comunicaba un mensaje no lo entendía. No lo entendía. La hermana Juárez saben que hay muchas cosas que recibió y no entendía. ¿Se acuerdan de alguna? Voy a decirles una. A ver, ¿cuándo? Bueno, no. Ok. Ella dice que un día escuchó, Dios le dio un sueño. Y entonces ella escucha la voz de un hombre y no entiende por qué. Y de pronto va a un lugar y encuentra un hombre que está hablando en el púlpito y dice a los hermanos, y entonces ella le dice, el Señor me mostró hace tiempo atrás, usted tiene 2 familias.
Y usted no tiene autoridad para pararse y hablar. Y el hermano del hombre dice, sí, el hombre se baja y se va, porque este hombre estaba cometiendo adulterio. Un hombre que estaba... Entonces cuando ella escucha, ella no entiende, ella dice, ¿por qué, Señor? Y cuando viene el momento indicado, ahora, voy a hacer un paréntesis. Hermanos, cuando una iglesia no crece y no lee la Biblia, Espíritu y Profecía, solamente queda una razón por la cual no crezca: pecado. Alguien de la iglesia está viviendo en pecado, ya sea dirigentes o no, queriendo burlarse de Dios, pero de Dios nadie puede burlarse. Y mientras esa cosa no salga, no va a crecer la iglesia. Y a mí me ha tocado ver muchas situaciones así, hermanos. Una iglesia donde dicen, eran como 15 miembros y los hermanos me dicen, pastor, es que aquí no crecemos, llevamos años. Cuando empecé a visitarlo me di cuenta que el tesorero andaba, uno de los encargados estaba con la tesorera cuando su esposa estaba en Estados Unidos. La tesorera obviamente vivía con él sin estar casado. El director de diáconos nunca se casó con la directora de Ministerio de la Mujer, los bautizaron y nunca se habían casado. El director de escuela sabática andaba ya con una muchacha y no estaba casado. Y bueno, muchas cosas. Cuando yo llegué a decir, hermano, tenemos que hacer lo correcto, el encargado, el principal, que era el papá de la mayoría, me dice, pastor, ¿se va a acabar la iglesia? No, hermano, ahora va a crecer. Amén. Pastor, nos vamos a quedar si somos 17 y nos va a quitar a 7 que se van a disciplinar, sí, hermano, pero ahora va a crecer. Pastor, nos vamos a quedar con 10, por favor, no haga eso. No, hermano, aquí lo que hay que hacer es lo que Dios quiere que hagamos para el beneficio de la iglesia. Pues se disciplinaron los 7 y nos quedamos con 10. Al cabo de un año éramos como 62, hermanos. Amén. 62. Y saben que la iglesia tiene mucho miedo a hacer lo correcto. Y tiene miedo, ¿saben lo que piensa la iglesia? Dice, no te metas en problemas, mejor no digas nada. Somos responsables delante de Dios por lo que nosotros hacemos y vemos que se hace en la iglesia. Y si algo no pasa en la iglesia, ¿cómo va a crecer si el Espíritu de Dios no nos acompaña? ¿Cierto? Hermano, también yo estaba viendo que hay dice en la Biblia que hay muchos ACAPs en la iglesia, porque se permite que personas no consagradas tomen el lugar del púlpito. Y a veces son personas recién bautizadas y no saben nada, ni su vestimenta es la correcta, y lo permiten, y eso es abominación para Dios. Sí, voy a decir algo que es importante. Ustedes se dieron cuenta, hermanos, y quiero disipar, porque creo que debemos tener el ambiente claro. La mujer samaritana, que era una pecadora, dígame, ¿qué conversión tuvo ella? ¿O ella podía hablar a la gente de Dios, de Jesucristo? No. No determina el hecho de que tengamos nosotros la capacidad de hablar, que tengamos recién o no, sino yo le dije algo en la mañana a ustedes. El edificio no puede dar gloria a Dios, no habla de la gloria de Dios, sino la fidelidad de los hermanos. Lo que determina que una persona pueda o no pueda es su vida y su encuentro espiritual. Y tiene que haber evidencias de eso. Tiene que haber evidencias de eso. Y las evidencias de lo que hay en nuestra mente es así. Yo una vez se los dije a ustedes. Si yo les digo a ustedes, díganme, ¿qué ve una persona que siempre anda vestido de negro, con botas negras, unas cadenotas aquí, con cruces y todo así, negrosito? Díganme, ¿qué tiene en su mente esa persona? ¿Qué ve? ¿Qué música escucha? Oro pesado, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, si ven una persona que se viste así con pantalón de mezclilla y con botas puntiagudas y con un cinturón grandote, con una hebilla grandotota y una camisa así de... ¿Qué escucha esa persona? Banda norteña. ¿Están entendiendo cuál es la situación? El reflejo de cómo vestimos nosotros es lo que hay aquí en la mente. Y con decirle que no vista así no ganamos nada. Tenemos que ir a ver con ellos, visitarlos, atenderlos. Esa es la situación correcta. Y a veces las cosas se hacen por ignorancia. A veces se hacen por ignorancia. Pero en ese sentido, todo lo que hacemos es una consecuencia de pecado. Vamos a avanzar. Primera de Samuel capítulo 8, por favor. Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a ver muchos textos, Primera de Samuel capítulo 8. Ahora, ¿qué pasa aquí? Primera de Samuel capítulo 8, versículo 7 dice. Primera de Samuel 8, 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando el pueblo
no le hace caso al profeta, no rechaza al profeta. ¿Rechaza a quién? Si yo como pastor les digo, hermanos, vamos a leer a sus profetas y nada más la Biblia escrita profecía, no, ¿a quién estoy rechazando? A Dios. A Dios mismo, porque Él es el que da el mensaje. Ahora, segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel. Vamos a ver qué pasa con la transmisión. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel 12. ¿Cómo se transmite el mensaje? Vamos a ver el versículo 1. Jehová envió a Natán. Natán era un profeta, a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres de la ciudad, uno rico. ¿Se acuerdan de esta parábola? Sí. La Biblia dice que una forma en la que Dios transmite un mensaje, vamos a leer ahora el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. La forma en la que el profeta transmite aquí es de manera oral. Y eso es muy fuerte. Porque la forma escrita, ¿sabes que tú puedes escribir por WhatsApp o puedes escribir por Facebook o por teléfono? Puedes decir muchas cosas que cara a cara no lo dirías. No lo harías. Porque nos escuda un dispositivo o lo que sea. La gente dice muchas cosas. ¿Saben por qué ahorita la gente es más imprudente cuando escribe en internet? Porque no tienes a la persona enfrente, pero si la tuvieras enfrente. Hace tiempo salió una promoción para que no hicieran bullying, donde un muchacho por redes sociales hablaba del aspecto físico de las mujeres y hablaba de mucha gente, de las panaderos, despectivamente. Un día este programa, esta empresa lo que hizo fue, juntó a todos los que él ofendió por las redes sociales, lo invitaron, él no sabía, y entonces se dio cuenta que estaban ahí todos los que él había ofendido, todos. Y cuando le dijeron, tú hablaste de mi físico, tú hablaste de mi forma de hablar, tú hablaste de esto, tú hablaste de esto. Y entonces todos se empezaron a acercar, lo juntaron y él pensó que me van a acabar. Y entonces llegó la primera y le dijo, pero te perdono, y le dio un abrazo. Luego vino el otro, te perdono, y le dio otro abrazo. Eso fue algo real, y este muchacho lo que hizo fue pedirle perdón a todos. Saben que es muy fácil decir cosas cuando hay un vidrio de por medio, pero cuando hablamos cara a cara es diferente. Y la Biblia dice que una forma en la cual el profeta tenía que transmitir era cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Elías llegó con Acab? ¡Ay, padre! Se necesita valor. Natán, para acercarse al rey y decirle, tú eres, como la mana Juay con ese hombre, ¿no? Tú eres, ¡ay, Dios mío! Y acercarse delante de los líderes, los hermanos, a decirle, hermano, tú eres porque andas con una mujer, tú eres porque andas faltando, tú porque andas robando, tú porque... Eso está difícil. Pero el Señor ha pedido a los profetas hacer. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, versículo 2. ¿Cómo es que también transmitía el profeta? Jeremías 36, 2 dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. La forma en que también se expresaba era la forma escrita. Y yo creo que hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de tener la forma escrita. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ya Dios no habla con nosotros como hablaba en el Antiguo Testamento? O al menos como Saulo en el Nuevo Testamento, que se le aparecía. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué ya no? Porque ya tenemos nosotros su palabra escrita, en la cual sabemos su voluntad. Ahora vamos a Ezequiel, por favor, ahí cerquita. Ezequiel en el capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Ezequiel 24, 3. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas. Es decir, la otra forma en que el profeta hablaba o que Dios le decía que hablara con acciones. ¿Se acuerdan? Vas a poner una torta en las brasas y luego te vas a acostar por este lado y luego te vas a acostar por este lado y luego vas a ponerte esto. Es acciones. La Biblia dice que el profeta también hablaba con acciones. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos por favor. Segunda de Pedro
capítulo 1. Vamos al versículo 21. Dice 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los hombres fueron inspirados. Ahora, ojo con lo que voy a decir. ¿Por qué decimos nosotros que es santa Biblia? ¿Por qué decimos que es santa palabra de Dios? Número uno, no es el dictado de Dios. No es dictado de Dios. Dios no le dictó al profeta la Biblia, no lo hizo. Pero es santo porque es inspirado. Sopló en su mente. El profeta escribe con su cultura, con su educación, de acuerdo a su crecimiento, escribe. Por eso van a ver algunos detalles en la Biblia. Y es por eso que la gente que no cree en las Escrituras siempre ve cuestiones allí raras. Y van a ver que uno ve y el otro oye, otro escribe y le cuentan. Por eso van a ver circunstancias así. Los 400 o 430 años, hay muchas situaciones que se escriben de forma de un profeta. Por ejemplo, leímos esta semana que escribe Esdras en las crónicas que en la parte del santuario las medidas que tenían parecieran ser una cúspide. Pero la Septuaginta habla que nada más tenían 30 codos de alto. Es decir, no es como se pareciera decir, o tiene otra intención. Entonces, la Biblia habla de una inspiración. Vamos por favor a Jeremías 25. Jeremías capítulo 25, en el versículo 4. Ahora, es importante esto. Jeremías 25, 4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. La Biblia dice que Dios reconoce su misión. Yo envié, yo lo hice. El Señor siempre reconoce a quien envía como profeta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las pruebas de los profetas. Porque yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿después de la hermana White se va a levantar alguien más? Sí, Vamos, ¿después de la hermana White se levantará? sí. Ahora, ¿a qué se refería Joel, hermanos? ¿Se las dejo de tarea también? No. A ver. Mencionamos que es una intensificación de la actividad del Espíritu Santo sobre su iglesia. Entonces, ¿significa qué? ¿Se levantará alguien más o no? Sí. Me da ganas de dejárselo de tarea. No. Para que vean. ¿Verdad? Para que vean. Claro. ¿Eh? Para que Ok. Un examencito al final. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 13. Después les voy a decir. Deuteronomio, capítulo 13. Una mano voy a hablar sobre eso, sí. Si ese texto nosotros lo tomamos como que la actividad del don continúa y sea a pesar del último día, digo que sí. Ok. La mano voy a hablar sobre eso. Y ahorita vamos a expresar. Deuteronomio, capítulo 13. Dice el versículo 1. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, una señal del profeta verdadero es que esté de acuerdo con las Escrituras. Porque si dice, volvamos a Jehová, pero nos lleva a los dioses ajenos, dice, él no es profeta. ¿Se acuerdan del caso de aquel profeta que Dios le dijo, no te detengas? Y un profeta viejo lo llama. Y dice, mira, el Señor me dijo que te vengas y que vente a comer a mi casa. Y aquel ingenuo, en lugar de creer lo que el Señor le había dicho, le cree a otro hombre, pues pum, murió. La Biblia menciona que lo que Dios hace debe ser de acuerdo con las Escrituras. Vamos a ver otro caso. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces la palabra de Dios dice, hermanos, que un verdadero profeta reconoce que Jesucristo vino en carne como un ser humano, Dios hecho carne entre nosotros. Ahora, ustedes van a reconocer que hay varias denominaciones que no hablan de esto. De hecho, hay una denominación muy fuerte en México y en el mundo, en la cual tiene una idea arriana. Quiere decir que Jesucristo no es Dios, sino un semidios. Ya saben quién, ¿verdad? Sí. Saben esa idea. Y le suman ahí que como nada más Jehová es el Dios, el Espíritu Santo es una energía simplemente, no es Dios. Entonces la Biblia dice aquí que este es el anticristo. Ahora, no malentiendan la palabra anticristo. La palabra anticristos en griego no quiere decir como en las películas, ¿no? Que aparece el diablo allí, el anticristo y con los ojos rojos. No. La palabra anticristo tiene la intención de decir, como en 2 Tesalonicenses, el anticristo es aquel que se pone en el lugar de Dios mismo, el que toma el lugar de Dios. Entonces aquel que dice que Jesucristo no ha nacido en carne, pues se pone en el lugar de Dios para decir cosas que no dice la misma Escritura. Vamos a avanzar. Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, en el versículo 15, dice la palabra de Dios. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La Biblia menciona allí que debe haber un ejemplo de conducta. Un ejemplo de conducta. Hay gente que dice que es y su vida no habla de esas circunstancias. Me acuerdo muy bien que en Uruguay, Michoacán, siendo pastor ahí, un domingo estábamos con los conquistadores, los aventureros y los guías en capacitación. Estábamos jugando afuera cuando de pronto llega un hombre. Y llega el hombre y se mete a la iglesia y nosotros, ¿quién es? ¿No? Y de pronto a los pocos minutos sale, dijimos a ver quién es, y cuando fuimos a ver quién era, él ya salía con varias cosas de la iglesia que teníamos en la iglesia, ¿no? Y entonces afuera le dijimos, ¿y qué? ¿Cómo está? ¿O qué? El hombre dice, yo soy un hijo de Dios. Y Dios tiene su casa, yo vine a su casa, y como no tengo para vivir, vine a decirle a mi padre, como yo soy su hijo, que me preste algunas cosas que yo voy a vender, porque los necesito. Y me dice, y Dios me habló que viniera a este lugar porque era su casa y yo soy su hijo. Y le dije, mira, si no dejan las cosas vamos a llamar a la policía. Y me dice, pero ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo soy un hijo de Dios y Dios me mostró. Digo, tú estás robando. Si no dejas hacerme, vamos a la policía. No, ahí está bien, ya fue, dejó las cosas. Y cuando quieras te esperamos. Pero bien, no vengas a robar. Si necesitas algo, pídelo. Te podemos ayudar. Pero no robes. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios robando. Pero miren cómo lo entretejió, ¿no? Soy hijo de Dios, Él es mi padre y bueno, yo vengo por cosas de su casa. Bueno, conducta. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no le aconteciere, es palabra de Jehová no ha hablado. La palabra de Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pues la Biblia dice aquí que si no se cumple lo que dice, no es. Otra prueba. Miqueas, capítulo 3, por favor. Miqueas, vamos a Miqueas. Miqueas en el capítulo 3, dice la palabra de Dios algo muy importante. Dice en el versículo 11: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por qué, por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. La Biblia dice aquí que los verdaderos profetas no están por dinero, no están por circunstancias económicas. ¿Se acuerdan cómo vestía Elías? Sí. ¿Se acuerdan que finalmente Eliseo deja todo? Sí.
profeta verdadero no es materialista. No está buscando un beneficio. No lo hace. No es. Primera de Reyes, vamos por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes en el capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 8. Primera de Reyes 22, 8. Dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imía, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces, el profeta también da un mensaje aunque a la gente no le guste oír. Por eso es que siempre vamos a darnos cuenta que, ¿se acuerdan cuando Jerusalén iba a ser saqueada? Siempre había profetas. Todo el mundo quería acá, todo el mundo quería gente, profetas, que les dieran cosas buenas. No pasa nada, todos estamos bien, échenle ganas. Pero regularmente el profeta tenía un llamado de arrepentimiento. Volvamos, no seamos así, quitemos nuestro orgullo, el Señor nos está haciendo volver, prepárense de la tibieza, salgamos de allí. Siempre tiene la intención del profeta de llamarnos al arrepentimiento. Hay un libro que se llama Apacienta mis ovejas, que escribió, el autor es el pastor H.S.M. Richards, Harold M.S. Richards. En ese libro se cuenta una historia de que él estaba dando una clase de homilética a sus alumnos y les dijo: muy bien, vayan a predicar. Y cuando se fueron a predicar les dijo: muy bien, ¿ya regresaron? Sí, ya regresamos. ¿Y qué pasó? Un muchacho dijo: pues a mí me felicitaron y a mí me dijeron que todo estaba bien. Entonces el pastor dijo: entonces no pasó nada, porque si no inquietan a nadie, si no lo incomodan a alguien, si no le permiten que alguien se sienta aturdido, aludido, entonces el mensaje no tuvo efecto. Es decir, si nosotros hablamos nada más con la intención de decir qué bonito, no tiene efecto, sino que haya una vez una hermana salió y me dice: pastor, usted habló de mí en el sermón. ¿Quién le dijo? No, hermana, ¿qué? No, hermana, dígame, no, usted sabe algo, pastor, usted habló de mí en el sermón. A ver, hermana, ¿qué hablé? Y entonces ella me dijo: pastor, usted sabe ya que yo ando viviendo en adulterio, ¿verdad? No hasta ahorita, hermana. Pero vamos a platicar. La hermana, cuando me dijo eso, me dijo: pero mi esposo no lo sabe. Entonces trajimos al esposo, y cuando hablamos con el esposo me dice: yo pensé que se iba a molestar, y yo veía que no se molestaba. Y entonces le dije: hermano, ¿y usted? Yo también, pastor. Y mi esposa no lo sabe. ¿Y cómo es que el mensaje de un sermón, el mensaje de un devocional, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de un profeta tiene que sacudir? Vamos a ver, hay categorías de profetas aquí, hermanos. Vamos a ver los escritos. Algunos de los profetas, lo que dijeron o escribieron, se incorporaron al canon bíblico. ¿Qué es canon? ¿Canon? El canon es una medida. Regularmente era como una varita, una medida, el canon. ¿El canon bíblico qué es? Los que entraron, que ganan la medida, ¿no? Porque hay muchos libros apócrifos, deuterocanónicos, que no entraron a la medida, no están en la medida. La Biblia dice que muchos de esos profetas, sus libros entraron, sus escritos en el canon. Díganme profetas que entraron en el canon. Isaías, Jeremías, profetas mayores y profetas menores. Pero también en la Biblia hay profetas que escribieron, hermanos, pero no entraron en el canon. ¿Quién? No me hablen de profetas que no tienen nada que ver con, que no entraron en el canon, sino que sí eran profetas de Dios, pero los escritos no están en la Biblia. No hablen de deuterocanónico ni apócrifo. Otros profetas. Natán, por ejemplo, Gad también. ¿Qué otros profetas? Que ellos escribieron y que no están en el canon lo que escribieron. Se escribieron de ellos, pero no está escrito lo que ellos hicieron en la Biblia. ¿Sí? Profetas. Vamos a ver el caso, por ejemplo, el caso de Eliseo. Se escribió de él, pero no hay escritos de él. Elías, se escribió de él, pero no hay escritos allí, en un canon. Ahora, si esos profetas reconocidos en la Biblia no entraron en el canon, ¿significa que son profetas falsos? No. ¿La hermana Juan entró en el canon? No. ¿Significa por eso que no es de Dios? No. Vamos a Colosenses, por favor. Primero vamos a Primera de Crónicas.
Primera de Crónicas, vamos ahí, estamos aquí. Primera de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas en el capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice aquí: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas ¿de quién? De Samuel vidente. Y en las crónicas del profeta ¿de quién? Natán. Y en las crónicas ¿de quién? De Gad. Ellos escribieron, pero no están ¿en dónde? En el canon. Samuel, Natán y Gad. No están. Vamos a Colosenses capítulo 4, por favor. Ahora sí. Colosenses capítulo 4. La Biblia también nos dice en Colosenses capítulo 4, en el versículo 16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también a vosotros. Pablo escribió una carta a la Odisea. ¿La tenemos? No está. No está. De paso, Pablo nunca estuvo en Colosas. Y cuando habla de la carta, lean también la carta a la Odisea. También van ustedes. Si la tuviéramos esa carta en nuestras manos. Pero Dios permitió la inspiración que entraba. Vamos a buscar, por favor, Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Mucha información muy buena aquí, hermanos. Jueces, capítulo 4, versículo 4. La Biblia también habla sobre las profetas. Dice Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y nosotros vemos aquí el hecho de que, aunque era una mujer, Débora, profetisa, se mencionó así, rapidísimo. Vamos a ver otro caso. Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículos 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, versículo 28, Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya, se acabó. Agabo ya se mencionó, ya no más se menciona. Se acabó. La Biblia menciona de manera breve. Hechos 21, vamos por favor. Hechos 21, en la iglesia ya primitiva, Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice: al otro día saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea, un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, se acabó. Las profetisas y el profeta. Solamente es una mención breve. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice la Biblia, Deuteronomio 18, 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice la Biblia. ¿De quién se está refiriendo aquí? Dios promete un profeta aquí. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién se refiere, hermanos? ¿A quién se refiere aquí Moisés escribiendo? Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién está hablando? Vamos a Mateo 21. Vamos a Mateo 21, por favor. Aquí hay una referencia. Mateo capítulo 21, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y la gente decía: este es Jesús, ¿quién? El profeta. Si ustedes leen el versículo 5, hay una referencia también del profeta. Versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? La profecía hablaba de ese profeta. ¿Quién era? Jesús. Ahora, ustedes saben, hermanos, que el Midrash, que eran comentarios de la ley de Torah,
considera a Daniel y a Jacob como los dos únicos recipientes de la revelación del fin del tiempo por parte de Dios. Daniel era un personaje extraordinario para los judíos, extraordinario. Daniel era el considerado el profeta más grande para los judíos. Lástima que ellos ya tienen problemas después con el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 47. Lucas 11, 47. Dice la Biblia: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que seáis testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. La Biblia dice que entonces los profetas no eran bien aceptados, regularmente eran matados, eran acabados. Por ejemplo, Elías, muchas veces Acab lo amenazó de muerte, ¿no? Tú eres el culpable de que no llueva. Y Elías le dice: no, tú que no guardas los mandamientos del Señor y has desviado al pueblo de los dioses paganos, tú eres. Entonces, siempre había amenazas al profeta. Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías para hacerlo callar? ¿Qué hicieron con él? Lo echaron en una cisterna, ¿no? Ahí ya. También el caso de Isaías, ¿cómo fue amedrentado para que se callara Isaías? ¿Cómo murió, pues? La tradición judía dice que murió encerrado. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista se decía de parte de Herodes, ¿verdad? Tú andas con la hermana, con la esposa de tu hermano, y tú estás cometiendo pecado en el pueblo del Señor, y tú sabiendo. ¿Qué hizo Herodes? Ya borracho, lo mandó cortarle la cabeza. Y así, hermanos, muchas personas en la Biblia, el profeta regularmente no es bien aceptado, no es bien aceptado. Pero hay muchas circunstancias aquí que tenemos que comprender en el ministerio profético. Y ahora, en el tiempo, vamos a hablar sobre la lluvia tardía y vamos a explicar, les voy a decir qué va a pasar en el tiempo del fin. ¿Qué va a pasar? Como vimos en la mañana, una serie con una forma cíclica de la historia, ¿se recuerdan? Se repitió la historia, se repite la historia, ahora tiene que pasar algo en el tiempo del fin. Y lo vamos a ver. Vamos a leer 2 de Crónicas, por favor, capítulo 20, porque ya se acabó el tiempo. 2 de Crónicas 20. Un texto muy lindo. Josafat hablando, el profeta del Señor, dando revelaciones. 2 de Crónicas 20. Y dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis, ¿qué, hermanos? Prosperados. Nos vemos en la siguiente sesión.